Hey, qué rollo, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Locker. En esta ocasión tenemos a un invitado internacional, a un invitado que es un trackside engineer para Aston Martin de la Fórmula Uno. Súper contentos de tenerlos por acá y pues nada, vamos a conocerlo. Gente, estamos aquí ya con Marco Rea, Trackside Engineer para Aston Martin Racing. Marco, pues nada, qué gusto tenerte por acá. Gracias por aceptar también pues, la invitación aquí al espacio. Qué chingón que vamos a aprovechar que andas acá en México para platicar un poco. Sí, no, muchas gracias a ti, Osuni. La verdad es que a mí me encanta también compartir un poco mi experiencia, ¿no? De este mundo de las carreras, porque, quieras o no, digo, obviamente no soy todavía tan importante, ¿verdad? Pero, o nada importante, digamos, pero sí recibo un par de luego de mensajes, ¿no? Que me preguntan ahí como de, ay, oye, ¿cómo lo hiciste y tal? Y siempre me encanta pues compartir esa experiencia. Entonces, pues gracias a ti también por prestarme este espacio para compartirlo con tu público, ¿no? Seguro. Y pues me gustaría empezar con una pregunta que de repente se podrían hacer las personas que llegan a ver las entrevistas del canal. Es básicamente un canal de deportes, un canal orientado justamente a contar las historias de deportistas, atletas. Pero en este caso no quiero dejar de lado que también el deporte de los motores, o sea, literalmente es motorsport. Claro. Entonces, no quisiera que nos platicaras primero desde tu punto de vista por qué el conducir autos a altas velocidades es un deporte desde tu punto de vista. Uf, no, esa es una gran pregunta, de hecho, me encanta esa pregunta porque justo mucha gente tiene esta idea de que conducir es como si fuéramos en la calle, ¿no? Y vas muy cómodo, vas relajado, manejando una mano, oyendo tu musiquita, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo haces ejercicio ahí, no? Pero no, la verdad es que el automovilismo o motorsports, justo como dices en inglés, lleva, o sea, como lo definimos nosotros, o me gusta esta definición, es deportistas en una industria de tecnología, ¿no? Entonces, los pilotos, incluso mecánicos también, que están sometidos a bastantes estrés, hacer mucha fuerza al cargar neumáticos, al sacar, meter, ¿sabes? Cargar el coche, todo eso también conlleva bastante ejercicio. Perdón, los pilotos son considerados deportistas, es porque al manejar, después de una carrera de Fórmula Uno, los pilotos pueden llegar a perder hasta 5 kilogramos de pura agua, ¿no? En puro sudor. De hecho, hay una bomba que les manda líquido, o normalmente es agua, ¿no? O algún tipo de agua con ciertos minerales para poderlos mantener hidratados, porque Seguro. si pierden bastante agua, ¿no? Durante la carrera. Y esto es por todas las fuerzas G a las cuales están sometidas los coches, ¿no? Veámoslo un poquito como los astronautas, por ejemplo, que también tienen un entrenamiento muy especial para poder soportar las fuerzas G al subir y estar en contra de la gravedad. También de esta manera los pilotos, solo que los pilotos lo están haciendo durante hora y media y además en distintas direcciones, lado derecho, izquierdo, frenada, aceleración, todo el tiempo la cabeza se está moviendo. De hecho, si tú ves, por ejemplo, a Charles Leclerc, que es un piloto muy famoso de Ferrari, es muy interesante verle el cuello, porque el cuello es gigante, ¿no? O sea, lo tienen que entrenar tanto para poder soportar esas fuerzas G que nosotros, una persona como tú como yo, que bueno, no soy muy activo, tú seguramente serás más activo que yo, pero nos desmayaríamos, ¿no? Claro. Al sentir esas fuerzas, porque nuestro cuello no sería capaz de resistir esas fuerzas, pues sí, nos desmayaríamos. Ahora, no solo es fuerza física, también es fuerza mental. ¿Por qué? Porque no solo están conduciendo, o sea, ellos no están 100% concentrados en solo conducir, también están escuchando lo que nosotros los ingenieros les estamos diciendo todo el tiempo. Entonces tienen que poner atención a, ok, voy a 300, pero tú como ingeniero le dices, en esta frenada cambia la configuración del carro. Entonces están cambiando todo el tiempo configuraciones en el carro. No nada más es poner las manos en el volante y moverlas y acelerar y frenar. Están moviendo la potencia que te da el motor, la potencia de frenado, porque también tienen que regenerar energía para la batería. Entonces hay muchas cosas detrás, ¿no? Que no solo es conducir, ¿no? La verdad es que los admiro bastante. Yo que he tenido la oportunidad de subirme un par de veces a los coches, no a manejarlos, pero sí ir de copiloto, para ir recopilando cierta data, pues sí te das cuenta que están, o sea, son deportistas de alto rendimiento, ¿no? Como Sí, tal. seguro, seguro. Y pues de repente también he visto, justo como mencionas, en las redes sociales, ya sea de Leclerc, ya sea de Checo, de cualquier piloto de Fórmula Uno que pues aún así salen a correr o andan en bici o digo, tienen ciertos requerimientos sí físicos, atléticos, porque también pues el peso del piloto llega a influir también en cómo se puede desempeñar un coche, De ¿no? acuerdo.
sí, Y sí. eso creo que, no sé si tú es algo que tengas que tomar en cuenta al momento de revisar cierta data o de tener en cuenta como incluso el peso del piloto para saber cómo va a performear un coche. Completamente, sí. De hecho, por reglamento, hablando de Fórmula 1 en particular, porque es la categoría más popular, ¿no? En el automovilismo, pero en todas las categorías es por peso, un poco como en el boxeo, ¿no? Que en el Ok, boxeo también, o sea, no vas a poner a uno de 60 kilos contra uno de 80, ¿no? Porque hay diferencias ujú, importantes en cuanto a potencia de golpeo, etcétera. En Fórmula 1 el peso mínimo con piloto del coche debe ser de 798 kilogramos. órale, ¿Ok? Entonces, claro que uno como ingeniero diseñas un coche porque si tienes, o más bien tomas en cuenta el peso del piloto, porque si tienes un piloto más ligero que otro, por ejemplo, uno de 60 contra uno de 80 kilogramos, pues tienes ahí 20 kilos con los cuales tú puedes meter más componentes en el coche, más sensores, claro, mayor tecnología que te ayude a desempeñar mejor el coche, ¿no? claro. Entonces, bueno, lo mismo pasa en los GTs, en todas las demás categorías. Y no solo es peso, pero también el espacio que tienes dentro del coche. Hay un área dentro de un equipo de Fórmula 1 que se llama Build and Test, o construir y probar, Ujú. sería la traducción. Y esta área se encarga de hacer el asiento del piloto que le quede a comodidad, porque volvimos a Ergonómico, lo mismo, exacto, que sea ergonómico, que esté cómodo durante hora y media, pero que al mismo tiempo pueda tener acceso y mover las manos para todos lados. claro, Entonces, se llevan muchas horas, o sea, no es como nomás comprar un asiento y ponerlo, se llevan sí, muchas horas, mucho diseño de computadora, o sea, hay mucha tecnología detrás para solamente hacer el puro asiento del piloto, para que el piloto esté cómodo, pero quepa bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tienes un piloto más alto, más grande? Pues tienes menos espacio para poder jugar ahí con espacios, ¿no? seguro, De hecho, hay una ingeniera mexicana, también me gustaría ahí mencionar su nombre, seguro, que se seguro. llama Dalia Ramos. Ok, Dalia Ramos es una ingeniera mexicana que trabaja en Fórmula 1 en Alpine y ella es la jefa de ese departamento que se encarga de eh, desarrollar, ¿no? Ese asiento para los órale, pilotos. qué Entonces, chingón. pues sí, es un orgullo, la verdad. Yo la conozco bien. Pues bueno, ahí está ella, ¿no? Pues sí, entre más grande, pues menos espacio tendrás, ¿no? Para los pilotos. Y por eso ves pilotos tan chaparritos como Yuki Tsunoda, ¿no? Sí. Que, digo, me llega como al hombro. Es súper, súper chaparrito. Mientras que hay otros muy altos como George Russell, Claro. ¿no? Entonces, pues sí, ahí tienes que jugar un poco con todo eso. Oye, y ahorita estábamos mencionando justo los pilotos, ¿no? Que básicamente son los que terminan llevando el spotlight Claro. en la F1 o en el GT o en cualquiera de estos deportes automotores. Tú eres un trackside engineer, tanto tú como seguramente muchas más personas terminan estando detrás de estos coches, ¿no? Detrás de estos coches Fórmula 1, Fórmula 2, GTs o incluso cualquier otro motorsport del que querramos hablar. Claro. Como dices, involucra tecnología, por lo que estoy seguro que involucra ingenieros, involucra gente de sistemas, involucra, o sea, gente que ni siquiera sé las profesiones que involucra, ¿sabes? De acuerdo. Entonces, quisiera empezar preguntándote qué hace un trackside engineer para estos autos que terminan compitiendo y que terminan siendo la cara de grandes marcas a nivel mundial. Muy buena pregunta también. Fíjate, como dato curioso, un equipo de Fórmula 1 se puede llegar a componer hasta de 1,000 personas. Obviamente esas 1,000 personas no viajan a todas las carreras. Sin embargo, sí tienen el soporte de esas 1,000 personas carrera a carrera. En las fábricas de los equipos de Fórmula 1 hay salas especiales que les llaman race rooms, en la cual es como si fueran salones gigantes, ¿no? Con butacas hacia arriba como un auditorio y tienen muchas pantallas ahí. Entonces, ahí están trabajando, aunque no vayan todos, siguen trabajando fin a fin, fin de semana a fin de semana, pues ingenieros, mecánicos, o sea, cualquier persona que pueda dar algún input hacia a las personas que sí están en la carrera para poder tener la mejor carrera posible. Ahora, los trackside engineers, literalmente lo que significa es un ingeniero de pista. El ingeniero de pista se encargará, dependiendo de su área de especialidad, de asegurarse que el coche pues esté lo más preparado posible para la carrera. Yo en particular soy un ingeniero de pista de performance y reliability. ¿Qué quiere decir esto? Que me encargo de revisar y asegurarme que los coches, descargo la data del coche y asegurarme que todo se vea en orden, ¿no? Que toda la información que el coche, la computadora me está arrojando
esté en orden, los números hagan sentido y tal, por si hay algo que se vea ahí raro en el sistema eléctrico, en el sistema electrónico, en el motor, lo que sea, lo reporto directamente a el área necesaria, ¿no? Entonces, si veo ahí algo en el motor, entonces digo, oye, aquí no hace sentido esto, les mando la información y ellos ya tomarán alguna otra decisión con respecto a eso. Y la otra, que es la que más me gusta realmente, hacer análisis de datos para poder saber cómo mejorar el coche, o sea, cómo hacerlo más rápido, ¿no? También parte de mi trabajo es platicar mucho con los pilotos y decirle, oye, ¿cómo estás sintiendo el coche? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Y entonces el piloto te dice, oye, fíjate que en la curva 6 el coche está subvirando o sobrevirando, ¿no? Que son términos de automovilismo. Entonces, pues ahí nosotros ya necesitamos analizar los datos para corroborar su feedback con lo que dice la computadora y decir, ok, hace sentido eso, entonces hagamos este ajuste. Sin embargo, en automovilismo siempre hay un compromiso, ¿no? O sea, si haces algo, puedes afectar otras cosas. Entonces también no podemos como cambiar tantas cosas en el coche todo el tiempo porque sería es como si tú te subieras un coche distinto todo el tiempo y el piloto dice, no entiendo, o sea, no le estoy agarrando el modo al coche, que es incluso un poco a lo que le pasó a Checo Pérez en Red Bull, ¿no? En los últimos años también, que hubo tantos ajustes y lo utilizaron un poquito ahí como conejillo de indias que al final no encontraba ese estilo que le favoreciera a él, ¿no? Pero bueno, sí, ese es un poco de lo que yo hago ahí en Aston Martin. Sí, seguro. Por ahí veía cuando igual platicabas en otra entrevista que justo los ingenieros tratan de hacer el coche más rápido, pero también para el piloto que entrega más resultados, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, Checo Pérez no era el piloto que estaba entregando más resultados, sino Max. Y en ese caso entonces, pues obviamente hacen los ajustes, pero le terminan beneficiando a Max y no a Checo, y por eso, según lo que veía, es que a Checo le costaba un poco más trabajo agarrarle el modo al coche. Con eso en mente, me gustaría preguntarte, ¿tú qué tanto te puedes ver involucrado o no en favorecer a un piloto? No porque sea favoritismo de que, soy súper compa de Checo Pérez y puta, lo voy a favorecer. No, sino desde el punto de vista en el que tú recabas la data y la compartes, o sea, desde ahí, ¿qué tanta injerencia puede tener un ingeniero de pista en cómo el piloto puede performear hasta el punto de llevarse la carrera? Claro. Sí, o sea, retomando un poco justo eso que platicaba en esta otra entrevista, precisamente, o sea, un ingeniero, nosotros como ingenieros, o bueno, yo no soy ingeniero de diseño, pero los ingenieros de diseño, cuando empiezan a hacer un coche, pues lo quieren hacer lo más rápido posible, ¿no? Esa siempre va a ser el objetivo, ¿no? Claro. Hacer el coche más rápido posible. Ahora, si ese coche, siendo lo más rápido posible, se adapta o no a un estilo de manejo o a otro, pues ya será problema de cada piloto, ¿no? Entonces, si a uno le favorece y el otro no tanto, pues uno tendrá que aprender, ¿no? A manejar ese coche en particular. Claro. Y si a otro le favorece, pues tendrá que sacarle ese máximo rendimiento. Eso es un hecho, ¿no? En cualquier escudería. Ahora, a pesar de que el coche es exactamente el mismo cuando se fabrica desde cero, o sea, cuando se empieza el campeonato, sí que es verdad que conforme va avanzando el campeonato, se van trayendo mejoras, ¿ok? O sea, los ingenieros en la fábrica ven que algo no funciona muy bien en el coche en las primeras carreras, por ejemplo, el ala delantera o el ala trasera. Entonces ellos todo el tiempo están diseñando nuevas alas, ¿no? Y todo el tiempo las están simulando en computadora, y son computadoras de procesadores gigantes para que puedan procesar toda esa información y decir, a ver, ¿cómo podemos modificar esta ala, piso, lo que sea, para poder mejorar el desempeño del coche? Esas mejoras se hacen, se lleva a cabo todo un proceso en el cual se diseñan en computadora, se hace el prototipo, se prueba el prototipo en un túnel de viento y luego cuando se aprueba, se manda directamente a la carrera, ¿no? Okay. Entonces, normalmente como son piezas tan costosas y con muy poco tiempo, nunca se hacen dos, solamente se hace una. Entonces, los ingenieros, o bueno, en este caso el team principal, el team manager de cada equipo es el que va a decidir a qué equipo, a qué coche se va a mandar eso. Claro. Entonces, los dos coches empiezan desde cero con el mismito, pero conforme va avanzando la temporada, ciertas mejoras se le van poniendo a uno u a otro, dependiendo de las características de esa pista y de cómo
va el campeonato en puntos, ¿no? Seguro. Al final, si tú dices, puta, esta es una pieza un poco arriesgada y no quiero que mi piloto que va más arriba en la tabla se arriesgue el coche porque está cómodo con ese coche, se lo doy al otro. O viceversa, ¿no? Claro. Tomando eso en cuenta, pues claro que los coches van empezando a diferenciarse uno del Seguro. otro, ¿no? Hay veces también que, por ejemplo, algo que probaron y que se probó en computadora que creyeron que iba a ser muy bueno, termina siendo fatal, ¿no? También, obviamente, pues todos somos humanos y se llegan a cometer errores o no se llegan a considerar factores que a veces existen, ¿no? En una pista en particular. A lo mejor esa ala, sí, en computadora te daba un downforce impresionante, pero a lo mejor esa pista cualquier cosa, incluso, por ejemplo, la rugosidad de la pista, qué tan bumpy puede llegar a ser, eso puede afectar el rendimiento, ¿no? Y no se toma en cuenta. ¿Qué digo? A lo mejor ese es un error, ese es un ejemplo pequeño, pero no necesariamente eso, ¿no? Entonces, pues, es nuestro trabajo como ingenieros, ya en la pista, poder tomar las mejores decisiones con respecto a lo que tenemos en ese momento. Entonces, en ese coche tenemos esta configuración y nuestro piloto, por eso es tan importante todo el tiempo estar escuchando al piloto, porque al final, como decimos nosotros en ingeniería, el piloto es el sensor más importante, es la persona en la que más debes de confiar, porque aunque la data te diga otra cosa, si él te dice, este coche no lo puedo manejar, pues no se puede manejar ya. O sea, el coche podrá ser súper veloz en papel, pero si no lo maneja nadie, pues no gana carreras, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí, nosotros tratamos de darle el mejor coche posible, cambiamos configuración en la suspensión, en los dampers, amortiguadores, en el ala, en el ángulo de ataque, todo eso lo cambiamos para tratar de ayudarlo a darle el mejor coche posible. Claro. Sin embargo, si un coche no te da más, no puedes hacer nada más, ¿no? Seguro. O si el piloto también no te da más, pues no puedes hacer nada más. Entonces, hablando de tiempos en particular, en Fórmula 1 décimas de segundo es mucho, ¿no? O sea, de 4 a 5 décimas, medio segundo ya es mucho. Entonces, a lo mejor nosotros podemos ayudarlo a mejorar 2 décimas, 3 décimas, pero no más de ahí, ¿no? Claro. Está cañón y ahorita tratando de analizar igual todo lo que ibas platicando, pues también digo, órale, o sea, qué cabrón que son coches 100% personalizados prácticamente, o sea, son 100% personalizados para cada piloto. Sí, como bien dices, de repente va avanzando ya la carrera y te vas declinando tal vez por el que tiene más oportunidades de sumar puntos, pero al final del día son coches 100% personalizados. Sí. Y la otra es que, güey, pues qué cabrón que haces una pieza y que solo sale una y que tienes que decidir, número uno, a quién se la das, Sí. y número dos, el lugar correcto en el que la pruebas. Exactamente. Porque también pues puede ser que lo que mencionabas, ¿no? De un ala trasera o una delantera, o sea, la pruebas en el lugar incorrecto y pues te sale resultados fatales. Y bien la pudiste haber probado, va a decir cualquier cosa, en lugar de Abu Dhabi, probarla en Las Vegas. Justo. Y en Las Vegas te resulta increíble, ¿no? Entonces está muy cañón también tratar de tener en cuenta todos esos factores para que todo haga cohesión. Y también pensando un poco en todo esto de cómo pues van distribuyendo también estas piezas o estas mejoras en los autos, no llega a influir los patrocinios que pueda tener uno u otro piloto para brindarles cierto apoyo. O sea, ¿a qué voy con esto? Que si de repente, pues no sé, Checo está metiendo $1,000,000 en patrocinios y Verstappen está metiendo nada más 500,000, no, en teoría podría tal vez favorecer eso un poco más a Checo en que le pudieran hacer más mejoras a él, porque él es el que está metiendo esa lana. ¿Cómo funciona un poquito eso? ¿Tienes algún poco de conocimiento? Sí, sí. Mira, hay que recordar que la Fórmula 1 en particular, en general el automovilismo, pero se ve más en la Fórmula 1, es un ambiente muy político, ¿vale? Entonces, por lo mismo, todo el tiempo, pues todos están haciendo política para favorecerse a sí mismos. Sí que es verdad también que cada equipo tiene formas de trabajar diferentes, ¿no? Una cultura, pues como cualquier empresa, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar en Pepsi que en Coca, ¿no? Y en Coca-Cola, pues, y Claro. la cultura será distinta. Entonces, ahí lo que pasa es que, pues sí, o sea, sobre todo en estos últimos años donde hay un límite ya de presupuesto. Antes no existía límite de presupuesto y cualquier equipo podía gastar lo que quisiera. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que había equipos tan grandes como Ferrari, que Ferrari tiene toda
todo el respaldo de las ventas que generan sus coches detrás y pues le puede meter 400 millones de euros al año. Y hay otros equipos pequeñitos como Haas o como Williams que podían menos. Entonces, a partir del 2021 se genera una nueva regla que es el límite de presupuesto. Todos los equipos en ese entonces empezó en 141 millones. Okay. Un equipo no puede gastar más en desarrollo del coche, en salarios, en todo, excluyendo pilotos, eso sí. Excluyendo pilotos, no puede gastar más de 141 millones al año total. Entonces, pues sí, hoy en día influye mucho más eso, ¿no? El dinero que meten los patrocinios, porque a lo mejor equipos pequeñitos como Williams, pues que no tienen tanto dinero, entonces vienen patrocinios, ¿no? Viene un piloto con patrocinios fuertes y dice, yo te pongo 10 millones de euros, pero pues dale un buen coche a mi piloto, ¿no? Claro. Ponle un poquito más de atención, ponle... Es más, son cosas tan pequeñas, ni siquiera vayamos a piezas, son cosas tan pequeñas como la gente, o sea, claro que hay mejores mecánicos que otros, claro que hay mejores ingenieros que otros, entonces, pues, desde ahí estás ya jugando tu parte a nivel psicológico y en patrocinios, ¿no? De, no, a mí ponme al ingeniero bueno, a mí ponme al mecánico bueno, ¿no? Porque, pues, bien sabemos nosotros que incluso en los pit stops, las carreras se definen, ¿no? Sí. Si un mecánico que la riega mucho, que se pone nervioso al momento de cambiar llantas, pues no lo vas a querer en tu coche, ¿no? Si influyen los patrocinios, no hay una regla establecida de decir, el que pone más dinero es el que manda, necesariamente, pero sí lo negocias al principio de la temporada o cuando vas a firmar un piloto de cuáles van a ser las condiciones, ¿no? En la que cada piloto, pues, va a correr. Órale, qué interesante. La verdad es que, digo, pues aprovechándote que estás acá y que tienes todo ese conocimiento un poco más interno, está buenísimo saber toda esa información. Sí. Pero me gustaría ir ahora un poquito hacia atrás, pero hacia atrás, o sea, desde los inicios, porque obviamente pues todo este conocimiento y todo esto que nos platicas, pues desde el punto de vista que ahora puedes pertenecer a un equipo como Aston Martin, pues viene obviamente desde un trabajo que has venido haciendo desde, no sé desde cuándo, entonces justamente me gustaría preguntarte, ¿cómo es que para ti nace este interés por los deportes de motor, o sea, por el automovilismo? ¿Cómo nace todo esto?